Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con Rosa Montero y con su última novela, Los tiempos del odio. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Pues encantada, estoy feliz de estar aquí porque esta biblioteca es espectacular, es extraordinaria, me encanta. Es la segunda vez que estoy aquí, me parece un lujo. Presenté otra Bruna aquí con Kirmen hace unos años. Y luego además quiero agradeceros muy especialmente a todos que hayáis venido. Aparte de porque veo que está lloviendo, porque entra una amiga agitando aquí el paraguas, porque también está Pérez Reverte aquí, en Bilbao. Así que gracias. Está en un sitio mucho más feo que este, o sea que en eso habéis salido ganando en la biblioteca, desde luego. Hombre, desde luego está en un sitio un poquito más deshumanizado que este, ¿no? Sí, más bonito que este imposible. Con menos madera que aquí. Sí, ¿no? Y menos alma. Bueno, hay que ver cómo te quiere la gente, Muchas Rosa. gracias, Alicia, también. De nada. Que digo que cómo te quiere la gente, Rosa. ¿No? Pues sí, me quiere muchísimo y es una cosa que es como un regalo. Bueno, sabéis que en parte, pues quiero pensar que en parte me lo merezco, pero la mayor parte de ese amor es de la gente, ¿sabes? Y esto, hay una anécdota que me ha pasado varias veces y que te baja la cresta, ¿no? La cresta de gallito y tal. Es firmando, me ha pasado como 3 veces por lo menos, Cuando estás firmando en la Feria del Libro y tal, se acerca un hombre a una mujer y tal, un lector estupendo y generosísimo, empieza a decirte: ay, Rosa, que me encanta cómo escribes, eres tan honesta, eres tan cuidadosa con el lenguaje, eres tan estupenda escritora. Media hora, ¿no? Tú encantada, claro, y tal. Y cuando ya pasa media hora diciéndote todo eso, dice: vamos, que tú y fulanito sois los autores que más me gustan. Y a ti ese fulanito te parece un escritor espantoso, un deshonesto total, un personaje asqueroso. Y entonces no es que ese lector o esa lectora sea imbécil, para nada, absolutamente para nada. Lo que pasa es que te está otorgando, y a él y a mí, su propia veracidad, su propia honestidad, su propio sentido de la belleza, su propio sentido del gusto, todo. Y te lo está dando, es verdad. Entonces, ese amor, pues en parte tendré algo, pero en la mayor parte es porque la gente decide dártelo, ¿no? Como también pasa con los que te odian. Los que somos conocidos, pues de repente hay muchísima gente que te odia y dices: ¿y por qué me odia? Pues a lo mejor he hecho algo, pero la gran parte de ese odio tampoco es mío, ¿no? Pero bueno, me ama muchísima gente y lo agradezco humildemente, mucho, es un regalo. Bueno, te quiere la gente, eso es evidente, y te sigue la gente porque eres una buena escritora. Y aquí ahora, con Los tiempos del odio, vuelves con un personaje que también es muy querido por el lector, ¿no? Que es la detective, esta detective tan dura por un lado, aunque bueno, luego matizaremos porque en esta novela Bruna está pues bendecida por el Dios del amor y eso le ablanda un poquito el corazón y muchas más cosas. La detective Bruna Husky que vuelve, como digo, con esta tercera entrega en una novela que nos mete en un mundo tremendo, en un mundo muy duro, también en un mundo hostil. Bueno, para mí te diré que ese mundo, de mis 3 novelas de Bruna Husky, yo siempre digo que son las más realistas que he escrito. Aquí la gente en España hay un notable prejuicio contra la ciencia ficción porque la gente se cree que habla de cosas esotéricas, de marcianitos con las orejas picudas, de cosas que no tienen que ver con uno. Y es todo lo contrario, ¿no? La ciencia ficción es una herramienta metafórica maravillosa para hablar del aquí y el ahora, ¿no? Entonces yo creo que son mis novelas más realistas y creo que el mundo que refleja es este mundo. No es, habréis oído hablar, porque es palabra de moda, la distopía, ¿no? Las distopías, que son esos futuros apocalípticos y tal. Para mí yo no he escrito un futuro apocalíptico, he escrito un futuro realista que es comparable con este. Es más, yo creo que hay cosas en este mundo que son peores que las que describo en mis Brunas, ¿no? Por ejemplo, cuando publiqué la primera Bruna, que fue en el 2011, y yo había empezado a escribirla pues 2 años, 3 años antes, o sea que hace 10 años que estaba empezando, ¿no? a pensar esta novela. Pues hice un mundo, ya hablé de un mundo que me daba miedo, porque tiene una parte política en mis novelas de Bruna, grande, social y política. Hablaba de un mundo que me daba miedo porque veía a mi alrededor cómo crecía y cómo palpitaba y cómo se florecía, digamos, como un hongo
un anhelo en todo el mundo de las dictaduras, de los totalitarismos, de los dogmas, de los fanatismos, cómo eso iba increciendo, cómo iba también increciendo una crisis de credibilidad democrática. Y esto lo vi hace, pues eso, 10 años, ¿no? En el tiempo que ha transcurrido, en el mundo de Bruna se ha ido profundizando eso y en el mundo nuestro también, evidentemente, ¿no? Hasta llegar a estos que se llaman los tiempos del odio, ¿no? Que estamos en los tiempos del odio. Pero en el mundo de Bruna, hay, en la Tierra, hay una democracia como la nuestra, es decir, totalmente llena de agujeros, que es corrupta, que es hipócrita, que es injusta y tal. Y luego hay dos plataformas flotantes, que una es, las dos son autoritarias, terribles, tiránicas, una es hiperfanática religiosa y la otra es como un neoestalinismo, ¿no? Bueno, pues cuando hice esa, que es a lo que iba con esta larga cosa que estoy contando, cuando hice esa plataforma hiperfanática religiosa, no había aparecido todavía el ISIS. Y a mí me parecía que ese mundo es esclavista, es machista, era lo peor de lo peor. A los 2 años o así apareció el ISIS y es muchísimo peor de lo que yo he podido imaginar. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces es... Y ahora, en esta tercera entrega de Los tiempos del odio, que por cierto que se pueden leer sin haber leído las anteriores, ¿no? Esta tercera entrega, pues, es un poco la culminación de eso, ¿no? De este viento de cólera, de fuego que recorre el mundo ahora mismo, ¿no? Y que nos está llevando hasta una especie de precipicio de involución, ¿no? De involución. Podemos perder los derechos democráticos que nos ha costado siglos y mucha sangre y mucho dolor en conquistar, y los podemos perder, ¿no? Por primera vez, grandes poderes políticos como Trump, ¿no? Personajes políticos como Trump o como Bolsonaro, ¿no? de ese también enorme país que es Brasil, se han presentado a las elecciones y han ganado por goleada con unos discursos basados en el odio. Antes lo ocultaban, aunque luego lo aplicaran, pero lo ocultaban, ¿no? Entonces, estamos justamente en eso, ¿no? En una involución tremenda, ¿no? Y de eso habla esta novela, y habla también de cómo el poder abusivo, el poder que intenta perpetuarse y que intenta ser total, pues esa tensión del poder asesino, digamos, yo creo que ha existido desde el principio de los tiempos, ¿no? Yo creo que en la caverna, ¿verdad?, cuando éramos trogloditas, pues ya existía esa tensión entre los trogloditas que decidían que para sobrevivir era mucho mejor unas estrategias de convivencia y de ayuda y de empatía y de solidaridad y de ayudar a los enfermos y los trogloditas que pensaban que era mucho mejor agarrar un palo, abrirle la cabeza al más débil y robarle la pata de mamut, ¿no? Entonces, eso desde siempre ha existido, ¿no? Entonces, ahora estamos en eso, llevado a un punto de crispación absolutamente enorme y peligroso, peligrosísimo, verdaderamente. Sin embargo, no sé, yo como lectora casi prefiero pensar que este es el mundo que quizá viene dentro de muchos años que pensar mucho que es el mundo en el que estoy, aunque es realmente el mundo en el que estamos. Sí, es el mundo en el que estamos, porque efectivamente hay mucho tiempo para odiar y muchos lugares donde expresar ese odio sin que... Pero si el gobernador de Río, que acaba de nombrar Bolsonaro, lo habéis visto, ¿no? El gobernador de Río ha dicho que a los delincuentes hay que pegarles un tiro en la calle. O sea, esto que ha pasado ya antes en la dictadura militar brasileña es lo que están diciendo. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A qué mundo vamos? ¿No? A mí me asusta mucho. En mi mundo también, bueno, hay otra cosa, que es que incluso en pequeños detalles, yo he intentado hacer un mundo... Todo esto sucede en el año 2110, ¿no? Que no es tan lejos tampoco, ¿no? Es dentro de 90 años. Cuando empecé a escribir era dentro de 100 años, pero vamos, va pasando el tiempo, ¿no? Dentro de nada estaremos a tiro de piedra, ¿no? Entonces, en 2110, ¿no? Y la verdad es que ha ido la realidad como persiguiéndome y cumpliendo pequeñas cosas. Por ejemplo, en la primera Bruna, y también en esta, claro, en ese mundo, pero ya salía en la primera Bruna, los menores, en el mundo de Bruna, los menores tienen un toque de queda, ¿no? Por su capacidad de violencia, tienen un toque de queda. Bueno, pues cuando salió la primera Bruna, a los 6 meses de salir la novela, en los suburbios de París pusieron toque de queda para los menores, porque fue una época que hubo quemas de coches, ¿os acordáis y tal? O sea, a los 6 meses, en los suburbios de París. O sea, entonces yo me he ido
eso como un detalle de muchos, me he ido escalofriando, y de las tecnologías y tal, porque yo he intentado realmente que ese mundo sea real, o sea, que sea posible, tanto en un desarrollo sociológico como en un desarrollo tecnológico. Me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, entonces todas las cosas técnicas que suceden podrían ser, ¿no? Y están basadas en cosas reales o ya son reales incluso. Uh-huh. Bueno, has mencionado antes el género de ciencia ficción, que aquí evidentemente utilizas la clave de la ciencia ficción para explicarnos muchas cosas, además también de una manera muy creativa, porque inventas todo un universo de términos que a mí es una de las cosas que más me han gustado. Qué bien, de la novela, muchas gracias, ¿no? Alicia. Y decías que la ciencia ficción es una buena herramienta, ¿no?, metafórica, para inventarte mundos y también para explicarnos, ¿no?, para a los seres humanos. Sin embargo, yo creo que por aquí se publica muy poca ciencia ficción. Y bueno, ya escrito por mujeres aún menos, sí, ¿no? Bueno, la ciencia ficción ha sido un género mayoritariamente masculino en todo el mundo, pero ya desde hace, pues ya en el mundo, en el mundo anglosajón, por ejemplo, pues ya desde hace 50 años han empezado, o 40 no han empezado a entrar las mujeres. Y aquí lo que pasa es que este es un país totalmente reacio. Hace como 12 años el gremio de libreros hizo una encuesta de gusto lector y tal. Y entre otras cosas, pues les preguntaban a los hombres, lectores hombres y lectoras, qué tipos de género les gustaba más y menos. Y bueno, no coincidían, salvo en el género que les gustaba menos tanto a los hombres como a las mujeres, que era la ciencia ficción, ¿no? Y es curioso, yo creo que en estos 12 años ha ido mejorando. Bueno, lo que yo he notado es que, desde luego, mi Bruna ha ganado muchos adeptos. A mí me ha venido bastante gente, la verdad, y me siento orgullosa por abrir camino a lecturas que pueden ser maravillosas, ¿no? Porque hay autores que para mí son de los más grandes autores de la literatura del siglo, no nada de ciencia ficción o no, como Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin es una escritora norteamericana que murió este enero con 87 años y que ha escrito lo que se cataloga como ciencia ficción, pero que para mí es parte de la mejor literatura del siglo XX, ¿no? Yo os recomiendo que leáis, por ejemplo, Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin. Es un libro absolutamente monumental, ¿no? Entonces, ese prejuicio impide a la gente acercarse a una literatura que puede ser grandiosa, ¿no? Y a mí me han llegado muchos lectores con ese corazón grande que digo que deciden entregarme a mí, muchos lectores que me han dicho, bueno, a mí no me gusta nada la ciencia ficción, pero te he leído, qué generosos, o sea, leerme aunque no les guste nada, te he leído esto y me ha gustado mucho. Y entonces, después de agradecerles su valor y su generosidad por hacerlo, les he preguntado, ¿y qué habías leído antes de ciencia ficción? No habían leído nada. Entonces, ¿cómo puedes saber si te gusta o no te gusta, ¿no? Eso es muy curioso. Y no tengo, porque por otro lado las películas sí que van, las películas de ciencia ficción van montones de gente, pero las novelas hay como un gap ahí, no lo entiendo, no llego a entenderlo. Sí, ahí hay un agujero, es verdad. Sí. Y eso que muchas películas están adaptadas de libros que hemos tenido en las librerías toda la vida. Sí, yo creo que la gente tengo una teoría, que la gente tiene un poco de miedo a la palabra ciencia, ¿no? Este país que ha sido muy reacio a lo científico, aunque tenemos científicos descomunales, pese a todo, pese a la falta de inversión en I+D, bueno, a pesar de eso, pero la masa del país ha sido muy reacia. Acordaos de lo que decía Unamuno, ¿no? Que inventen ellos, el gran Unamuno, que inventen ellos, ¿no? Nosotros la metafísica, que la ciencia, que inventen ellos despreciativamente, ¿no? Y yo ha ido cambiando y mejorando la cosa, pero yo, que soy muy mayor, y llevo muchos años en actos públicos de estos, pues he estado en bastantes actos públicos, mesas redondas con colegas, ¿no? Escritores, que alardeaban de su ignorancia científica, como si eso fuera, decían, por ejemplo, bueno, no sé qué, esto de números, pero bueno, esto no sé, porque yo es que de números no entiendo nada, yo de ciencia y estas cosas, yo no entiendo nada. Como si a más analfabeto científico uno fuera más poeta, ¿no? Y es que no lo entiendo, francamente, ¿no? Y eso es un rasgo muy, muy arraigado en la cultura general de este país, que yo creo que por fortuna en los últimos años está cambiando, ¿no? Y bueno, en cualquier caso estoy sorprendida y encantada de ver cómo con el paso de las Brunas pues cada vez hay más gente que me sigue. Bueno, llegado en todos estos años he estado firmando y mogollón de personas venían y decían, pero ¿y Bruna? Es que ¿y Bruna? ¿Para cuándo? ¿Una Bruna para cuándo? ¿No? Y me encanta porque es el personaje que más me gusta, es de los que he hecho yo. Y también es el personaje
al que siento más cerca, aunque, claro, yo no soy un androide de combate, ¿no? Pero en lo profundo me siento muy cerca de ella. Bueno, pero eres una mujer luchadora, ¿no? Sí. También, como Bruna. Sí, de otro tipo. Hay una cosa que nos diferencia mucho. Bruna es una mujer muy valiente, claro, está diseñada para combatir, muy valiente físicamente, muy valiente. A mí eso me encantaría serlo. Yo soy una cobarde total. Yo me voy por un sitio oscuro de no sé qué, me muero de miedo, ¿no? Ella, bueno, es una maravilla imaginarte siendo ella que aparece alguien y ¡buah!, le pega un guantazo y le tumba, ¿no? Es genial, ¿no? Y además se siente... Pero luego ella es muy cobarde emocionalmente, ¿no? Pertenece a ese tipo de personas que creen, que conocemos todos muchos, ¿no? Que creen que los sentimientos las debilitan. Y entonces es muy cobarde, tiene un cortocircuito emocional realmente, ¿no? Y eso yo no, yo creo que soy bastante valiente emocionalmente, ¿no? Así que ahí estamos completamente. Entonces ese miedo emocional es lo que ha hecho que ella sea, entre otras cosas, una misántropa y tal, y va avanzando, va evolucionando. Y en esta novela, me ha encantado lo que has dicho antes, Alicia, es verdad que yo creo que da un paso, yo siento que es la mejor de las tres, porque... En primer lugar, el mundo está maduro, ¿no? En las otras dos he ido diseñando el mundo y en este he entrado como, lo veo, es como si con una fluidez estoy viviendo ahí, ese mundo ya está. Y luego ella, siento que toda la historia va a una velocidad hacia un desenlace que lo junta todo, que da una armonía total a toda la historia, como si fuera una culminación. Yo lo siento como si fuera casi como el final de una sinfonía, ¿no? Aunque va a haber otra Bruna, ¿eh? Porque por lo menos otra Bruna, porque la dejo en un lugar tan peculiar que yo quiero saber qué le pasa y como no lo sé, si no lo escribo, pues la voy a escribir. Pero no, es que es así, sí. Es verdaderamente así. Entonces quiero... pero sí que siento como que es como un cierre de un ciclo y además te diré, Alicia, os diré que el final de esta novela, por ejemplo, yo creo que posiblemente sea el final que me ha emocionado más de todos los que he escrito. Es curioso porque hablas de una Bruna que evoluciona, que ha habido un crecimiento desde la Bruna 1 hasta la 3, en un mundo involucionado. Sí. Eso tiene mérito, ¿no? Sí, bueno, es un mundo que no está involucionado del todo, es un mundo que está ahí en esa pelea. En la pelea en esa lucha que tenemos hoy, pues ponen primero en la primera Bruna las empresas energéticas cobran por el aire limpio, o sea que la gente solo puede vivir en zonas de aire limpio si paga un precio. Entonces todos los pobres viven en sitios hipercontaminados, ¿no? Pero al final de ese libro el Tribunal Constitucional prohíbe el impuesto ese del aire limpio. Pero en el segundo libro las empresas energéticas inmediatamente se las han ingeniado para crear una tasa alternativa que ahora estamos otra vez intentando recurrirla en el Constitucional. Entonces, quiero decir, es la pelea, es la pelea, ¿no? Entonces, yo creo que además, insisto, esta pelea viene de muy de antes. En este libro me hace gracia una cosa, porque explica muy bien lo que quiero hacer, y es que, aunque sucede en el siglo XXII, habla del poder, ¿no? Y de ese poder, como digo, abusivo, de ese poder, pues persiguiendo, buscando en la trama, en la intriga, buscando una solución ha desaparecido su amor, ¿no? Buscando a Lizar y buscando resolver la intriga y tal, Bruna va encontrando una trama de poder oscuro que se remonta hasta el siglo XVI, ¿no? Como decíamos antes, y no me he ido a las cavernas porque ya me parecía demasiado, pero que viene de antiguo esto, ¿no? Entonces... Y realmente llega hasta ahora y pasa por nosotros, porque hay un dato espeluznante, que es que no me sé nunca el nombre, un estudio que hicieron estos chicos tremendos. Un trabajo buenísimo que hicieron unos matemáticos de la Universidad de Zúrich que se llaman Vitalik Gladfelder y Battiston en el año 2011. Y analizaron a las 43.000 multinacionales que había en el mundo en ese momento, prácticamente todas las multinacionales que había en el mundo. Y descubrieron que el 80% de esas multinacionales estaban dirigidas por 737 empresas nada más. Solo por 737 empresas. O sea, 700 consejos de administración, 700
consejeros delegados, 700 CEOs, mandaban sobre el 80% de la economía del mundo. Mandan, ahora hay que saber, ¿no? Entonces, eso que también se cuenta aquí, te lo he quitado, ¿no? Eso, que también, eso lo desarrollo, lo voy, pues, es que es una constante, ¿no? Es el peso del poder secreto, del poder tapado, ¿no? Digamos, que es un peso enorme. Pues que habla de muchísimas cosas este libro, fíjate, o sea, habla de la corrupción, efectivamente del abuso del poder de las grandes corporaciones, de la violencia, de esa juventud, pues eso, que está abocada a la violencia, que no es feliz. Pero luego están esos dos grandes temazos, que son muy tuyos también, que son el amor y la muerte, ¿no? Sí, y además está muy bien porque hay como dos mantras en el libro, ¿no? Cada uno tiene... el amor tiene el suyo bueno. y la muerte el suyo, ¿no? El mantra de la muerte es 3 años, 3 meses y 16 días. Y el mantra del amor es la importancia del amor para poder vivir. Sí. Y eso es algo que nos lo recuerdas. Qué bien observado, Alicia, me encanta. Como acabo de publicar el libro y uno cuando escribe un libro, los libros se escriben, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, ¿no? Sí. Y entonces, pues realmente no sabes lo que estás haciendo, porque además te tienes que borrar. Decía Julio Ramón Ribeiro, un escritor que seguramente conocéis, muerto ya, peruano estupendo, que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte metafórica, lo que tiene es que borrar su conciencia y dejar que la novela le atraviese. Entonces, acabo de publicar el libro, salió el 30, hace 6 días, y este es el primer acto público que tengo, en realidad. Este es el primer acto público del libro y las primeras entrevistas estoy viendo lo que es el libro de una manera consciente y racional. Y lo que acaba de decir Alicia me parece luminoso, me parece interesantísimo. Efectivamente, los dos mantras de las dos líneas, porque Bruna es un clon madurado aceleradamente, y que entonces lo hacen madurar en 15 meses y se activa con 25 años y luego a los 10 años pues sufre un proceso tumoral total degenerativo y se muere en 1 semana. Con lo cual los replicantes saben cuándo se van a morir, ¿no? Lo cual es terrorífico y les impide olvidarse de que son mortales, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Los humanos nos olvidamos de que somos mortales para soportar la vida. Yo no. Yo soy una obsesiva del paso del tiempo y de la muerte y eso me une con mi Bruna, ¿no? Entonces Bruna está todo el rato contando los días que le quedan para morir porque lo sabe. Entonces está 3 años, 3 meses y 16 días. Al día siguiente 3 años, 3 meses y 15 días. 3 años, 3 meses, 14 días, ¿no? Pero al mismo tiempo en este volumen, en esta tercera entrega, pues está ese otro mantra que es sin amor no merece la pena vivir, que es el subtítulo del título, está en portada, y que además es la primera frase del libro, pero que se repite varias veces a lo largo del libro y que está también como hacia el final, ¿no? Casi de las últimas frases también que se dicen, ¿no? Y es, sin amor no merece la pena vivir en 2 sentidos en este libro. En un sentido colectivo, en un sentido social, lo que decíamos antes, ¿no? Lo de las neuronas de espejo, lo de fomentar la empatía, lo de fomentar la capacidad de ponerte en el lugar del otro. El libro cuenta una anécdota que es real, terrorífica, y bellísima, y que es de nuestra guerra civil. Lo cuenta Bruna y dice, bueno, se lo ha contado a ella un amigo que tiene, que es Yanis, el archivero, y entonces le dice, bueno, Yanis me contó que en una guerra que hubo en este país, no sé cuándo, de hace 2 siglos y tal, pues que al final de la guerra, una guerra civil, pues los perdedores, ¿verdad?, los metieron a trabajar como presos, trabajos forzados en unas minas de Asturias, ¿no?, del norte. Y esto es verdad. Entonces, en los primeros años después de la guerra, los primeros momentos, esos momentos tremendos, ¿no?, confusos y violentísimos, pues bajaban a esa mina una serie de cuando en cuando unos matones, ¿no?, fascistas, y les hacían formarse a todos los presos y hacían que se numeraran. Y entonces, después de hacerles numerarse, cogían a uno y le decían que dijera un número. Y el número que decía lo fusilaban. Pero lo precioso, espectacular y tremendo es que muchas veces decían su propio número. Y esa es una parte del amor al que se refiere este libro, ¿no? El amor que combate los tiempos del odio. Y la otra parte del amor es el amor apasionado, el amor
carnal, el amor sentimental, ese amor que todos anhelamos, porque todos los seres humanos, unos se atreven y otros no, pero todos anhelan que alguien les quiera. No solo eso, anhelan que alguien les quiera de la manera en que quieren ser queridos, porque si no, no te vale, ¿no? Entonces, en esta novela, pues Bruna, que es lo que tú apuntabas al principio, consigue de alguna manera superar el miedo que tiene el amor, porque ya lleva desde la primera novela, ella y Lizar, Paul Lizar, el inspector, que es otro borrico, igual que ella, pues están enrollándose, rompiendo, juntándose, rompiendo una relación, y aquí hay como una asunción ya de la propia fragilidad en la que te pone el amor, pero es que evidentemente, los sentimientos no te debilitan, te hacen vulnerable, pero es que la vida te hace vulnerable. La vida está llena de heridas y al final te mata, y eso no lo puedes evitar. Entonces, si para no ser vulnerable, para no tener heridas directamente no quieres, te encierras y prefieres no tener sentimientos, no quieres, sentimentalmente no quieres a los amigos, o sea, pues entonces lo que haces es morir en vida. ¿Para qué vivir? ¿No? Entonces ella lo aprende de alguna manera en esta novela, por eso digo que es como un cierre de un ciclo, ¿no? A ella también hay gente que le quiere, Bruna no está sola, no. Aunque se sienta sola, ¿no? Ha ido juntando gente. Se ha ido juntando gente, te iba a decirte, gente muy maja, porque claro, en medio de tanto horror a veces, de tanta oscuridad y de tanta ella hostilidad, ha ido juntando gente, aparece gente muy bonita, ¿no? Alrededor de Bruna, que es como si fuera su familia. Exacto, ¿no? Muy bien observado. Es que yo me he dado cuenta, como os digo, uno no sabe lo que hace, ¿no? Entonces, hace 2 años, y fijaos que el año que viene hará 40 años de la publicación de mi primera novela, La Crónica del Desamor, o sea que una jarta de años, ¿no? Bueno, pues hará 2 años me he dado cuenta de que casi todas mis novelas tienen la misma estructura. Y eso que los críticos una y otra vez dicen, esta novela es muy distinta, Rosa Montero siempre escribe novelas muy distintas y tal y cual. Pues sí, pero he observado que tienen la misma estructura. Y no lo había visto nadie, no me lo ha dicho ningún crítico, ningún académico, yo no me había dado cuenta. Pero bueno, la estructura son un personaje, empezamos las novelas siempre con un personaje, hombre o mujer, que es una calamidad. Es una verdadera calamidad. Es misántropo o misántropa, es completamente uno de esos revirados, ¿no? Que no se sienten a gusto con el mundo, que no se sienten a gusto consigo mismos, que no se conocen, que no se entienden, que odian a la humanidad porque se odian a ellos mismos, viven en una soledad tremenda, tienen miedo a las emociones, empiezan así, y un desastre de personaje, vamos. Y empieza entonces... Esa es la presentación del personaje, empieza la acción de la novela, que son acciones que son como pruebas que a veces ponen a los personajes hasta en riesgo de muerte física. Entonces el personaje pasa esas pruebas casi como una ordalía medieval y las supera, porque mis novelas son de supervivientes, ¿no? Entonces las supera. Y al superarla llega un momento además en donde se perdonan, ¿no? Y un momento casi como de epifanía, en donde comprenden algo, ¿no? Y un momento de redención siempre en mi novela. Y ya pasan eso, y al superarlas terminan la novela en mejores condiciones, se conocen ya un poco, están más calmados, tienen un cierto, pues, una cierta serenidad con la vida, ¿no? Y con la muerte y con todo. Y para que consigan terminar mejor es esencial, que es lo más peculiar, y sucede en todas las novelas, que a lo largo de ese trayecto de la prueba, el personaje se va creando una familia, una parafamilia de monstruos, es decir, de personajes heterodoxos que la propia novela se encarga de demostrar que son mejores y mucho más valiosos que los personajes de poder que aparecen en la novela. El underground, ¿no? Sí, bueno, un underground, pero bueno, pues mirados de cerca todos somos monstruos, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Además, a mí, el que no es monstruo no me interesa, vamos, directamente. Un poco monstruo, quiere decir, reivindicación del monstruo, ¿no? Del distinto, todos somos distintos, ¿no? Evidentemente, tenemos nuestras rarezas. Bueno, a mí también me causa mucha curiosidad saber, Rosa, cómo construyes, pues eso, lo que te decía antes, ¿no? Todo ese universo de naming, ¿no? Nominativo, los nombres de las cosas, los nombres de los personajes que a mí me da la sensación de que están pensados
¿no? Bien pensados. Sí, en algunos casos están muy pensados. En algunos casos los he cambiado, además incluso que es un desastre por dos razones que no voy a decir porque son así como personales. He cambiado el nombre de 2 personajes y ahora no me consigo acordar de ellos porque lo he cambiado al final. Porque por lo general los personajes suelen salir también con su nombre, ¿no? Pero y muchas veces pues sabes por qué y otras veces no. También me pasó, tengo una novela que se llama Historia del Rey Transparente, que quizás sea la novela más ambiciosa, sucede en el siglo XII, ¿no? Entonces estaba en una... y tiene los nombres de mucha gente, hay muchos personajes, es gordísima, es mi libro más gordo, tal. Entonces estaba en Estados Unidos en una cosa académica, en una conferencia académica y tal, y al final me empiezan a preguntar y me dicen, bueno, una profesora, yo querría saber cómo vienen los nombres de los personajes. La protagonista se llama Leola y es una campesina de 15 años que empieza, bueno, se viste para defenderse en un mundo de guerra, se traviste con la ropa de un guerrero muerto, bueno, con la ropa no, con la armadura de un guerrero muerto, así que se pasa el primer tercio de la novela vestida de hombre, la mitad, el segundo tercio de la novela a ratos de hombre y a ratos de mujer, y el último tercio de la novela ya vestida de mujer, ¿no? Transcurre desde los 15 hasta los 40 años de esta mujer. Y se llama Leola, que me pareció un nombre pues como muy medieval. Leola, estupendo, tal, nada más, me sonaba, vino con su nombre, Leola. Entonces la profesora esta dice, y yo claro los nombres, porque hay muchos, pues la duquesa negra y la duquesa blanca, está claro, fulanito, no sé qué, empieza a contar. Y dice, pero hay otros que no entiendo por qué y tal y cual. Bueno, el más claro, por supuesto, Leola, que es Leola. Y dice, sí, yo me caí de un guindo y dije, cáspita, es verdad, es Leola, claro, y no lo sabía, ¿no? Así que luego lo que sí te piensas mucho, y eso es una de las maravillas además de la ciencia ficción, a diferencia del género maravilloso, que a mí no me gusta mucho, el género maravilloso, ya sabéis, es ese que en la primera página te dicen, ese fue el día que a las ranas les salió el pelo. Bueno, una vez que dices eso ya te puedes inventar cualquier cosa y todo a lo mismo, ¿no? A mí no me interesa escribir eso y leerlo pocas veces, ¿no? Pero la ciencia ficción, por el contrario, te exige una exactitud y un rigor en la construcción del mundo alternativo absoluto. Y ese es el reto, es como si hicieras casi un gigantesco rompecabezas, ¿no? Con ese mundo y te exige. Entonces, lo que sí que está es pensado hasta el mínimo detalle. Ya digo que es un mundo muy realista, ¿no? Entonces, pues el dinero, pues ¿cómo se van a llamar? Pues se llama gallas, la gente lo llama Ges, ¿no? Coloquialmente, pero Gaia, por supuesto, ¿no? Que es el nombre de la diosa Terra esta de la que habla James Lovelock. Y luego también tienes que pensarte todo. Dentro de 100 años, ¿va a haber dinero, moneda o no va a haber de papel? O toda la transacción va a ser electrónica. Pues no, he dejado dinero de papel porque lo va a haber. Porque los poderes ocultos necesitarán un dinero que no deje rastro para las transacciones no limpias. O sea que efectivamente casi todas son electrónicas, pero sigue existiendo dinero de papel. Así todo te lo tienes que pensar, todo, absolutamente todo, ¿no? Y eso es muy excitante. Y cuando llegan en esta novela, ella tiene relaciones con unos chavales muy jóvenes de tribus urbanas del suburbio y tal, suburbiales y tal. Y entonces estos chicos hablan con un argot, claro, pero es que es lógico, porque dentro de 100 años una tribu adolescente suburbial de Madrid no va a hablar como estamos hablando nosotros, eso está clarísimo, ¿no? Entonces ahí te tienes que pensar, más o menos te lo van diciendo los personajes, pero te tienes que pensar. Como hay un idioma en ese mundo que es los Estados Unidos de la Tierra, están los idiomas de cada país, pero luego hay una cosa que se llama el inglés global, que es un poco como un esperanto inglés, pues entonces en esas palabras de la tribu pues hay un poco de rastros de ingleses deformados en algunos, en fin, todo está pensado hasta el último detalle, vamos. O sea. Claro, dices que es verdad, tiene que ser muy excitante y además es que es como experimentar una libertad total, ¿no? Porque en realidad te lo puedes inventar absolutamente todo. Sí, pero no puedes sin el rigor de lo que
de lo que te exige ese mundo. O sea, sin las leyes de todo tipo, de lógica, científicas, sociales de ese mundo, no puedes. Entonces, ese es el reto, ¿no? Pero sí, es maravilloso. Yo creo que todos los novelistas tenemos la ambición de escribir de inventarnos un mundo propio, ¿no? Es lo más maravilloso. Recuerdo una entrevista de la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que cuando hizo el último libro de Harry Potter, pues se pasó un año en la cama con depresión. Y lo entiendo, porque es un mundo muy coherente el de Harry Potter, con 7 libros y tal. Y salir de ahí, termina el colegio el Harry Potter y ya se acaba ese mundo, ¿no? Y entonces tener que irse de ahí es como exiliarte de una de tus tierras, ¿no? Entonces es maravilloso tener un mundo, la verdad, ¿no? Escribir una novela es ser un niño que juega, ¿no? Eso lo dicen muchos expertos, dicen que los novelistas somos personas que no hemos madurado, ¿no? Y que seguimos teniendo esa imaginación que juega, como la del niño, ¿no? Que los niños ven pasar un perro y piensan que es un dragón, ¿no? Y nosotros seguimos con ese juego. Y claro, inventarte un mundo es jugar a un juego muy grande, maravilloso, ¿no? Maravillosamente grande, o sea que sí. Antes decías que a Bruna la has dejado en un punto perfecto para seguir dándole vida, pero es que también hay, bueno, lo has contado tú estos días, ¿no? Hay una muy buena noticia respecto a Bruna Husky, que es que probablemente, si todo va bien, vamos a poder ver a este personaje en una serie, ¿no? Sí, hay un productor que ha comprado los derechos y ya hemos hecho lo que llaman la Biblia, que es como la presentación de la serie de toda. Sería una primera serie, una primera temporada de 8 capítulos de 50 minutos o 55 minutos. Si va bien, pues habría otras 2 más, una por libro, ¿no? Y este productor, ya hemos hecho esa Biblia, que es la presentación de los 8 capítulos de los personajes y de todo, y el desarrollo, porque claro, en una serie yo he colaborado con ellos también como asesora y tal, y he trabajado muchísimo y hemos inventado una subtrama, porque para una serie es distinto, otra subtrama que no está en la primera novela y tal. Y ahora está la cosa, pues a ver si está en las plataformas, a ver si nos compra Netflix o HBO o Amazon, sí. ¿Te gustaría? ¿Te haría ilusión? Me encantaría mucho, sí. Una serie me gustaría muchísimo, con Bruna, mucho, me encantaría. Bueno, y conociéndote, además de Bruna, seguro que tienes otras cosas. Bueno, sí. Ahora mismo estoy en un periodo... tengo la próxima novela, que ya llevo tomando notas como un año, por lo menos, que es contemporánea, no tiene nada que ver con esto, y que está protagonizada por un hombre. Y yo ahora, por el momento, no es el título, pero la llamo la novela del tren porque empieza en un tren, ¿no? Esa ya la llevo, tiene bastante notas y me la sé, vamos. Y cuando termine la promoción, que será en julio del año que viene, en la termina de promoción de esta me sentaré al ordenador. Y luego, después de esa, quiero escribir, que también estoy tomando notas, quiero escribir un libro de los míos, un ensayo de esos míos raros que son medio ficción, como La loca de la casa, ¿no? Medio ficción, medio narrativos, medio literarios, pero un ensayo sobre creación y locura. Y estoy tomando notas de eso. Y luego vendría la cuarta Bruna, si vivo, entonces. Bueno, y me imagino que siendo como eres periodista también, no dejarás de tomar notas de todo lo que pasa, ¿no? En este mundo en el que estamos viviendo y del que de alguna manera también se nutren este tipo de novelas, ¿no? Sí, bueno, pero no son notas, no. La verdad es que soy... Sí, hombre, por supuesto que estoy al tanto de la actualidad, pero no soy una fanática no soy una persona que se lee 7 periódicos al día, que como muchos compañeros periodistas lo hacen o tal, o escucha las radios desde que se levanta y tal. Yo no, la verdad es que me parece que procuro, por supuesto, estar informada, pero estoy más interesada en estar formada, es decir, en sacar tiempo para leer libros o en cosas así, ¿no? Y el tiempo es muy escaso, entonces no soy muy... No te creas que me siento muy locamente periodista y de hecho lo he ido dejando. Ahora solamente hago los artículos que escribo y que es la base de mis ganancias, por otro lado, porque no se debe vivir de la novela. La novela debe mantenerse en un ámbito de libertad, ¿no? Pero no, hace tiempo me ha encantado ser periodista, ser plumilla, estar en primera línea de los acontecimientos mundiales.
estuve en Berlín cuando se caía el muro, ese tipo de cosas. Estuve en la transición de plumilla de base, que fue maravilloso estar viviendo eso en primera línea. Todo eso ha estado muy bien, pero empecé con 19 años. Es un trabajo tremendo. Para mí, ya, como dicen los puertorriqueños, ahora mismo, porque creo que hay que seguir pues eso, trabajando y conectando con la realidad y ganando, sobre todo, una independencia económica con eso, pero yo podría dejar el periodismo totalmente y me quedaría tan pancha. Mientras que si tuviera que dejar la narrativa, vamos, me muero, quiero decir, ojalá la narrativa no me deje a mí, porque no sabría vivir sin eso. Yo escribo desde que era pequeña. Es lo normal. La mayor parte de los escritores han empezado a escribir en la niñez. De los novelistas hemos empezado a escribir en la niñez, ¿no? Volviendo, en esa misma entrevista de la Rowling decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejo que hablaba, ¿no? Y yo mis primeros cuentos los hice de unas ratitas que hablaban, todas, nos da por los roedores parlantes, se ve, no sé por qué, y los hice con 5 años y mi madre los fechó y los guardó y yo los he perdido a continuación, porque los vi hace 2 años, pero no los he podido volver a recordar. Pero lo que he encontrado, que hoy se lo he enseñado a Elena Ramírez, mi editora, que anda por ahí, no sé por dónde, que es una crack, ahí está. Pues lo que encontré buscando esos cuentos de las ratitas fue un cuento posterior, todo escrito a mano. Yo estaba enferma de pequeña, además, no fui al colegio hasta los 9 años. Estuve de los 5 a los 9 años sin ir al colegio porque tenía tuberculosis. Entonces nadie me dio clases mientras estaba en casa ni nada. O sea que yo lo único que hacía era leer mucho, pero nadie me corrigió. Y estos textos tienen muchísimas faltas de ortografía y un vocabulario muy amplio, pero más faltas de ortografía tremendas. Entonces, pues he encontrado un cuento, la primera parte de un cuento también escrito en una hojita, que es de ciencia ficción. Se titula José Antonio y Merceditas en Los marcianos. Y tiene dibujos de marcianos que se parecen sospechosamente a pulpos. Y nada, lo he estado leyendo, faltan hojas, o sea, está la primera parte hay también ratones, yo estaba obsesionada con ratones, y los ratones les llevan a una puerta que caen por un agujero y llegan a un sitio y caminan por él y ven un cartel que dice Marte. Y ahí me quedo, o sea, ahí me falta la siguiente hoja, no sé, les coge alguien en un saco, que serán los marcianos famosos, y ahí ya no tengo más hojas. Pero no me digáis que no es alucinante que a los 8 años escribiera un cuento de ciencia ficción, vamos, o sea, eso es genio y figura, ¿no? Totalmente. Yo tengo un amigo que le encanta la ciencia ficción y el otro día me decía, ¿dónde están los platillos volantes? Ya los extraterrestres no llegan en platillo. No. En la ciencia ficción también hay mucha moda, ¿no? También, no solo mucha moda. Bueno, se va haciendo vieja. Nuevas iconografías. Claro, las iconografías. El futurismo se ha quedado muy antiguo, ¿no? Sí, claro. Se ha quedado tremendamente antiguo, ¿no? Entonces, si tú vamos ahora a Epcot o estos sitios de Disneylandia, ¿no? Tiene una zona que se llama Epcot, que es una zona del futuro que se hizo en los años 60, está antiquísima, ¿no? Todos los diseños, todo está súper antiguo, ¿no? Ya los interiores las películas y tal las han actualizado, pero lo que es lo visual y tal es muy, muy antiguo, ¿no? Se envejece mucho. Y bueno, es que se va aprendiendo. Sin embargo, hay obras de anticipación que siguen siendo las mejores, ¿no? Las de Julio Verne siguen siendo muy interesantes, se han anticipado muchísimas cosas, H.G. Wells también, ¿no? Ha anticipado cosas. Entonces, los que están más apoyados también en cosas científicas en su momento, pues están... Sí, ya se convierten en clásicos, ¿no? Sí. Pero que perduran incluso sus proyectos científicos, sus visiones perduran de alguna manera más también. Sí, claro, porque luego la ciencia ficción también usa mucho la fantasía y a veces incluso el humor, ¿no? Llevado al extremo, ¿no? Sí, bueno, sí, pero esa para mí es un subgénero de la ciencia ficción, digamos, sí. Bueno, Rosa, ¿te apetece que abramos un turno de preguntas? Sí, que ha venido genial. Muchísima gente y fantástico. Me imagino que habrá personas aquí que te quieran hacer comentarios o te quieran preguntar algo. Hay un micrófono que aquí están hay un organizando. Sí. Que no os dé miedo el micrófono. A ver, un valiente, un marciano valiente. O una valiente.
Yo te voy a hacer una pregunta muy simple que igual no tiene nada que ver. Dale. ¿Qué significa este grajo aquí en la portada? Bueno. No es un grajo, pero podría serlo, sí, pero se refiere a es un este cuervo pájaro, que me encanta, y es un cuervo que si lo veis de cerca tiene el pico, la mitad del pico es metálico, y el ojo en realidad es un ojo artificial que es una cámara, ¿no? Porque este cuervo es un cyborg, que es la mezcla, de eso habla mucho también la novela, de los cyborgs, es decir, de ese lugar de la humanidad, la transhumanidad, ¿no? Que se habla mucho en estos momentos, los científicos hablan, los filósofos hablan de esa línea que hay entre cómo nos vamos llenando de implantes y de piezas, ¿no? Los humanos hacia lo robótico, y cómo los robots se van humanizando, ¿no? Y nos vamos como encontrando en un lugar intermedio ahí. Yo tengo, por ejemplo, 4 tornillos en la columna vertebral y una placa de titanio, tengo 2 lentes intraoculares y tengo un par de muelas de titanio, o sea, soy una cyborg, vamos, o sea, evidentemente, ¿no? Pero que está pasando, entonces los cyborgs son muy importantes en la novela también, ¿no? Hay leyes que determinan en mi mundo, que determinan hasta cuándo pueden trasplantarse cosas y que sí, que no y tal, un debate, y hay cyborrats, que son los cyborgs radicales que están prohibidos porque se han hecho muchas más implantes de los que deberían, y ahí hay un mundo, ¿no? Porque esto es realmente un debate en marcha. Esto es una frontera en la que estamos llegando. Hace 5 días, una noticia maravillosa que seguro que habréis visto, un equipo de científicos franceses han implantado microchips en la médula espinal de parapléjicos, de 3 parapléjicos, y los han hecho andar. Es alucinante. Eso es mi novela, ¿no? También. Sí. Y bueno, y que sea un cuervo, pues tiene sentido, pero hay que leerlo, porque si lo explico, lo destripo la... Sí, ahí está una gran clave de la novela. Que sea un cuervo y que sea un cuervo cyborg es una gran clave de la novela, sí. Buenas tardes. Hola. Me llamo José. Una de las cosas que me llaman la atención, yo soy bastante pesimista en cuanto a la evolución social, política, etcétera. Y en el siglo XXII, pues peor todavía. Supongo que habrá que hacer limitación o de alguna manera al crecimiento de la población. Supongo que crearán capas sociales estériles y no sé, es lo que me imagino. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. ¿Qué te hace creer que un cyborg o un ¿cómo se llama? Nexus, o sea, un replicante pueda tener conciencia? Pero completamente. Porque a nivel emocional entiendo que algo que se genera genéticamente y que se activa cuando es un clon de una edad adulta, 20 y tantos años, etcétera. Supongo que es un mundo emocional, si es que existiese, fuese inexistente. Eso es lo que me hace dudar de que se pudiera dar tal cosa. Bueno, lo primero de la limitación, gracias por tu pregunta. La limitación esa poblacional que dices y que el exceso de población, en mi novela, claro, hay un pasado, en esta no se habla de eso, pero en las anteriores, lo que pasa es que, y por desgracia, es posible que pase, y por desgracia estamos viviendo ya eso, del cambio climático, estamos viviendo, va a haber unas migraciones, toda la crisis de refugiados de Siria es la primera de muchas. Expertos del Pentágono y de otras zonas han dicho que en esa crisis de refugiados, en la situación de Siria, ha tenido mucho que ver el cambio climático, porque en la zona hubo 7 años de una sequía increíble y que antes no se había tenido lugar, y que hizo que emigraran 1,5 millones de personas en 7 años a Alepo y a Damasco, creando una situación social volcánica que luego estalló en lo demás. O sea que, entonces, en mi novela, en el pasado, lo que ha pasado, en la primera se cuenta eso que ha pasado, pues naturalmente esto unido a esas sequías y unido al aumento del nivel del agua, que va a inundar y va a desecar las zonas más fértiles del mundo, que son de Europa, por ejemplo, que son las que están en las costas, ¿no? Y parte baja, la población va a subir hacia arriba, va a haber unas batallas espantosas. La parte más
amedrentada mía del futuro va por ahí, porque lo veo bastante insalvable. Es que no sé, y teniendo en cuenta cómo hemos manejado, cómo estamos, la absoluta catástrofe, la absoluta, el horror, la falta de acción con la que estamos respondiendo a la crisis de los refugiados, y no es más que la cabeza del iceberg, ¿no? La puntita del iceberg, pues lo que se nos viene encima es pavoroso en ese sentido. Entonces, este mundo, el mundo de Bruna, tiene solamente 4.000 millones de habitantes porque ha habido unas mortandades horribles y enfermedades y guerras y violencias. O sea, que eso por un lado. Han quedado atrás ya en el mundo de Bruna, ya estamos otra vez intentando pelear un futuro, ¿no? Pelear por un futuro. Eso por un lado. Y luego ella, por supuesto, que tiene conciencia, ¿cómo no va a tener? Es un clon que además... el clon es exactamente, es un ser humano, exactamente. Lo que pasa es que luego está muy manipulado, pero ¿hasta qué punto, que eso es lo que estamos hablando de la transhumanidad, la manipulación te hace más o menos humano? Es lo que estamos hablando, hasta que ahí hay leyes, ¿no?, de manipulación y tal. Ella ha sido gestada en un tanque, pero tiene exactamente todo lo que tiene un ser humano, exactamente todo. Luego están reforzados en ella, dependiendo de la especificación, porque hay clones, clones de combate, replicantes de combate, hay replicantes de cálculo, replicantes de exploración, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que hagan, pues se les refuerza pues, la velocidad, los reflejos, el control, el no sé qué, con implantes de chips, con lo que sea, neuronales, con trabajos neuronales y tal. Pero es completamente humana, es completamente humana. Y aunque no lo fuera, que lo es, y aunque no lo fuera, comprendemos que es humano hasta Pinocho, y es de madera. Y no dudamos de que sea humano. Bueno, vale. Además, ella, a los replicantes, como nacen a los 25 años, digamos, se les dota de una memoria artificial. Ellos saben que es artificial, porque aunque sepan que es artificial, se ha demostrado por estudios que se han hecho que los replicantes con memoria, aunque sepan que es artificial, son más estables emocionalmente, ¿no? Entonces tienen esa memoria artificial que la hacen los memoristas. Los memoristas es el futuro trabajo de los novelistas. En el futuro los novelistas seremos memoristas de replicantes, ¿no? Y esas memorias son básicas, están compuestas solo de 500 escenas. Con 500 escenas les cuentan su vida hasta los 25 años. Y son todas muy convencionales, ¿no? Cumpleaños, padres estupendos, perritos saltarines, tartas, esas cosas, ¿no? Primer beso, yo qué sé. Pero a Bruna, su memorista, que es un memorista muy ambiguo y muy especial, ha hecho algo ilegal con ella, y es que le ha dado sus propias memorias, le ha dado su vida. Y la vida de este tío ha sido horrorosa. Sus padres fueron asesinados, él ha sido maltratado en el orfanato, luego abusado por un tío, horribles, ¿no? Entonces, él le ha dado sus propias memorias, y además no le ha dado solo 500 escenas, sino que le ha dado miles. Entonces, ella eso no lo sabía, ahora ya lo sabe, pero al principio de las novelas no lo sabía. Pero siempre se sintió, como ella decía, un monstruo entre los monstruos, porque es más humana que los demás replicantes y más replicante que los humanos, claro. Entonces se siente como única, ¿no? Ay, aquí sí, también bueno, hay aquí una. al fondo hay otra, vale. Vamos por la primera Hola, fila. Rosa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Trini. Hola. Yo te quería decir que también en ella has sembrado la semilla del amor Sí, sí, totalmente. y Sí, de los sí. sentimientos. Muchísimo. Ella está tremendamente, sí, sí. Ella tiene tanto miedo de sus propios sentimientos, tiene unos sentimientos enormes. Los reprime porque tiene muchos sentimientos, sí. Pero vamos, cada vez los va soltando más. En esta novela los suelta del todo. Sí, sí. Caixo, me llamo Juan. Hola. Hubo una época en los años 80, en los felices años 80, que se hablaba del New Age, de la nueva era, del Renacimiento, que vendría una época mejor. ¿Y qué queda de todo eso? ¿No queda nada? Pues no queda mucho, ¿no? La verdad es que lo primero, bueno, queda de la época de la revolución contracultural, que era esto, que era de antes, era de los 70 en realidad, de los finales de los 60, 70 y ya en los 80 empezaron ya los palos,
Pues quedan cosas. La revolución cultural de esos años contracultural pues introdujo, por ejemplo, la conciencia del respeto a la diferencia, ¿no? Antes de los 60-70, pues el ser diferente no era tan admitido, diferente en cualquier sentido, ¿no? Diferente de la normativa obligatoria. Por ejemplo, eso dio un impulso también al feminismo, dio un impulso, o sea que, y de eso nos queda, Lo que no queda es esa esperanza, evidentemente no queda. No sé quién dijo, antes lo he citado en una entrevista que he hecho y no me acuerdo porque tengo una memoria horrible, pero es un buen pensador. Dijo que la humanidad y las sociedades se podían clasificar con el paso de los tiempos entre aquellos momentos, ¿no?, sociales en donde la gente tenía esperanza en el futuro y aquellos momentos sociales en donde la gente tenía miedo del futuro. Y ahora estamos en un momento en donde tenemos miedo del futuro, ¿no? Entonces, eso implica muchas cosas en tu manera de vivir el presente, en tu manera de actuar, ¿no? Entonces, la contracultura de los 60-70 fue la guinda de un momento de expansión, de optimismo, después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la Guerra Fría y a pesar de todo. Fue el momento del breve verano del bienestar social, ¿no? También, ¿no? Y todo eso ha durado poquísimo, que llegó en la guinda luego a la contracultura y ha durado 3 décadas, como mucho, ¿no? Creciendo y se ha derrumbado. Puede volver otra vez. El progreso no es obligatorio, eso está clarísimo. Tendemos a creer con un exceso de optimismo que las cosas tienen que ir a mejor cada vez. Es mentira, las cosas pueden ir a muchísimo peor. Las civilizaciones se hunden y desaparecen en el horror y en el caos y en la incuria y en la falta de conocimiento, ¿no? Toda la riquísima civilización grecorromana se hundió en la barbarie de la primera Edad Media, ¿no? Y, en fin, o sea que puede pasar y puede volver a pasar si no nos ponemos las pilas y empujamos. ¿Alguna pregunta más? ¿No estamos un poco pesimistas? ¿Dónde estás? Ahí. Sí. Dice esta señora que si no estamos un poco pesimistas. Me encantaría que escribieras un libro donde no se necesita el dinero, donde vamos a hacer trueque, en lugar de pagar. Cógetelo, póntelo cerca. Donde no hay poder, porque no hay nadie quien pueda con nadie. Entonces, hoy me encantaría eso, fíjate, porque es que si no, yo creo que hay muchos brotes verdes. Yo creo que el mundo está sufriendo tanto que va a llegar un momento en que decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Entonces, eso hace, a mi modo de ver, un renacer a nivel espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, ¿eh? Ojo, no tiene nada que ver. Entonces, nos hemos centrado mucho en ser, en tener más que en ser. Escribe algo de eso, mujer. Pero si escribo. Escribo todo el rato, este libro habla de eso. No, mira, mis libros son todos voluntaristas y son todos optimistas, son de supervivientes, dejan al final, optimistas razonables, no optimistas ciegos, dejan siempre al final una luz y una esperanza. Y yo creo que el futuro depende de nosotros, o sea, que es que depende de nosotros, y es lo que repito y repito, ¿no? Y de hecho hay un armamiento de la sociedad contra lo que está pasando. Por ejemplo, el movimiento de las mujeres, de la deconstrucción del sexismo que hemos vivido en estos 2 últimos años y que todavía estamos viviendo, ese empuje en la deconstrucción del sexismo, pues ha sido maravilloso. Hemos dado un paso hacia adelante en la historia y lo hemos dado justamente en un momento de crisis. ¿Por qué lo hemos dado todos? Nosotras y ellos también. ¿Por qué lo hemos dado? Porque vemos que están en riesgo los logros conseguidos. Entonces hay una respuesta, que es lo que hay que hacer, y entonces hemos avanzado históricamente. Y en este avance histórico de la deconstrucción del sexismo hay un ingrediente interesantísimo, que por primera vez han entrado una cantidad de hombres muy grande. En Madrid, por ejemplo, que también se han comprendido que el feminismo y la deconstrucción del sexismo es suyo también, porque cambiar el feminismo, el antisexismo, cambia el mundo, cambia nuestras relaciones, luego nos afecta a todos,
absolutamente a todos los hombres y a todas las mujeres por igual. En las manifestaciones del 8 de marzo, la última y la anterior de Madrid, que han sido inmensas y tal, habría un 30-40% de hombres. Yo nunca he ido a muchas, nunca había visto así. Y menores de 25 años, casi igualitario. O sea que, entonces, este es un ingrediente muy novedoso y muy importante de este paso que hemos dado. Y es efectivamente un rearme social contra esta oscuridad que no nos gusta. Esa lucha ha existido desde siempre, como os he dicho, desde la caverna. Hay que seguir luchando y este es un momento en donde aprieta la oscuridad. Pues hay que apretar también para intentar que no gane. A ti. Bueno, y que yo creo que no hemos incidido suficientemente en la idea, Rosa, que también está aquí en el libro, de que aquí hay esperanza, ¿eh? Sí, que nadie se vaya con la idea de que en los tiempos del odio, sin amor no merece la pena vivir. Pues hay un mundo tremendo que no tiene solución. No, sí, lo que os decía antes, es esa lucha, es como este mundo, es esa lucha y es esa lucha por intentar hacerlo mejor. Lo que os decía, tenemos presentado un recurso en el Constitucional contra las empresas energéticas, claro, que espero que ganemos en mi mundo de Bruna, ¿no? O sea que... Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo vamos hay a un dejar chico aquí. con una pregunta. Vale, adelante. Hola Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, tengo la sensación de que en las dos primeras novelas hay ciertos toques de, no sé si llamarlo filosofía budista o qué. Quería saber si eso sigue en la tercera. Y luego otra pregunta a modo de curiosidad, a ver si se te ha escapado algún personaje bajito. Bajito. Yo creo que el bajito de estas novelas es Bartolo, que es una mascota alienígena que tiene. Una mascota alienígena que es como así, como con un cuello largo, unas narizotas, un pelo hirsuto así, y habla como un loro, ¿no? Pero habla, ¿no? Y dice, Bartolo bueno, Bartolo bonito. Me encantaría, ponga un Bartolo en su vida, me encantaría tener un Bartolo, ¿no? Y además se come todo, le llaman el dragón porque se come todo, es caprino, ¿no? Tiene una voracidad caprina, entonces le tienes que poner algo para roer porque si no se te comen los zapatos, la ropa, todo. Entonces, para mí el bajito debe ser, porque lo dice porque mis novelas están llenas de enanos, porque me tengo debilidad, me parecen personajes con los que me identifico, no sé por qué, pues sería Bartolo. Pero lo del toque budista, yo no me parece, nunca ni he sido budista, pero vamos, he hecho algún reportaje budista, he entrevistado al Dalai Lama, he estado en Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama y lo que llaman el pequeño Tíbet, ahí también están los refugiados tibetanos. Me interesa como es una religión que es más una filosofía que una religión, ¿no? Pero no es consciente y tampoco sería un budismo formado en absoluto, ¿no? Pero sí que es una concepción del mundo de intentar encontrar cierta armonía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y cierta serenidad, eso sí, ¿no? Que eso sí es una aspiración también como muy budista. Y luego lo de esa empatía con los seres sintientes, ¿no? La idea de los seres sintientes que también que sigue aquí y tal, pues sí, yo creo que sigue dentro de la misma tónica, ¿no? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Sí. Y ya sabéis que Rosa va a firmar libros. O sea que, muchas gracias. Qué ricasco, Rosa. Gracias, qué ricasco.